Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy, miércoles 3 de noviembre, como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 14, versículos del 25 al 33. Nos dice la santa palabra de Dios. Mucha gente seguía a Jesús, y él se volvió y dijo: Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: Este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20.000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Capítulo 14 del Evangelio según San Lucas. La subida de Jesús a Jerusalén, instruyendo a la gente y a sus discípulos. Dos perícopas nos ocupan hoy en el Evangelio del día. Renuncia a todo lo que se ama, la primera perícopa, y la otra, renuncia a los bienes. Dice la versión de Jerusalén en el Evangelio del día: caminaba Jesús acompañado de mucha gente. Vemos a un Jesús itinerante, a un Jesús que camina, pero un Jesús que no camina solo, va acompañado de mucha gente. Jesús, viendo la gente que lo seguía, pero ¿por qué tanta gente sigue a Jesús? ¿Con qué intenciones la gente sigue a Jesús? ¿Y cómo quiere Jesús que la gente lo siga? Dice Jesús, dice el Evangelio: entonces se volvió y les dijo: si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. El que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Qué exigente este Jesús. Las exigencias para seguir a este maestro. Jesús utiliza aquí un hebraísmo: el que no odia. Un hebraísmo que indica el desprendimiento. En otra versión dice el que no desprecia o pospone, como diría en el capítulo 9 del mismo Evangelio. El parámetro para tomar buenas decisiones en cuanto al seguimiento de Jesús es el amor a Jesús por sobre todas las cosas. Amar a Jesús o amar a Dios por sobre todas las cosas, como dice el mandamiento, de ahí parte todo. De ahí se puede partir, ese es el origen de todo. Al amar a Dios por sobre todas las cosas, todas las relaciones se acomodan en el lugar correcto. Pero acá dice: el que no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos. Pero si también la palabra nos dice que hay que amar a los padres,
respetar, honrar a los hijos, a la mujer. ¿Por qué habla de odio? No se refiere a ese odio en el sentido que utilizamos frecuentemente. Ya lo habíamos dicho, Jesús utiliza un hebraísmo que indica un desprendimiento. Vamos a acomodar amar a Dios o amar al Padre. Yo amo a mi padre mucho, yo amo a mi madre, yo amo a mis hijos, yo amo a mi mujer. Pero, ¿por qué Jesús me dice que debo odiarlo o despreciar a mis padres? ¿En qué sentido me está diciendo Jesús eso? ¿Cómo puedo entender y cómo puedo acomodar estas palabras de Jesús para comprender mejor? La manera correcta de interpretar es esta. Amar a Dios, al amar a Dios se acomoda a todas las cosas. ¿Con qué criterio amas a tu Padre? ¿Con tu propio criterio o con el criterio de Dios? ¿A tu propia manera o a la manera de Dios? Pues al amar a Dios primero, vas a amar a tu Padre a la manera de Dios, que es la manera correcta. Nos recuerda el Génesis, cuando el hombre va a caer por primera vez en el pecado. Dios le dice al hombre: puedes disponer de todos los árboles o de todos los frutos que están en el jardín, menos de ese que está ahí. Era el árbol de la ciencia del bien y del mal. En otras palabras, ¿qué me conviene y qué no me conviene? ¿Con qué criterio voy a tomar las decisiones? Lo que Dios le decía al hombre en el Edén era: ¿qué te conviene y qué no te conviene? Déjamelo a mí. Yo sé mejor que vos, porque tu conocimiento va a ser limitado siempre en comparación al mío, decía Dios en otras palabras. Pero el hombre dijo: no, yo voy a decidir, yo decido cómo hacerlo. Por eso el hombre desobedece a Dios y cae en el pecado. Ahora viene Jesús y viene a tratar de poner las cosas en su lugar. Por eso Jesús va a decir: a mí primero. Hay que amar a Dios primero y luego todo se va a acomodar. Si yo amo primero a Dios, con el criterio de Dios voy a poder amar a mi Padre de la manera en que debo amarlo. Voy a respetar a mi Padre de la manera en que debo respetarlo. Si yo amo primero a Dios, con ese mismo criterio voy a amar a mi madre. Pero si yo no amo a Dios, ¿con qué criterio voy a amar a mis padres? ¿Voy a amar a mi madre? Si yo amo en primer lugar a Dios, con buen criterio voy a amar a mi madre, también a mis hijos y a mi mujer. Amar a Dios en primer lugar y todo se acomoda. Y este es el consejo para los padres, para vos papá, para vos mamá. Ama a Dios primero y con ese criterio vas a amar correctamente, vas a educar, vas a cuidar, vas a proteger a tus hijos. Vas a criar a tus hijos de la mejor manera. Este es el criterio correcto. Vos que sos hijo, hija, ama a Dios en primer lugar y ahí vas a poder respetar, honrar y cuidar a tus padres. Este es el criterio para vos que sos esposo, esposa, marido y mujer. Este es el criterio. Amar a Dios para poder amar bien a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa. Y a los esposos: varón, preocúpate que esa mujer ame en primer lugar a Dios y ahí te va a poder amar, respetar de la mejor manera. Mujer, preocúpate y esfuérzate que tu marido ame en primer lugar a Dios y con ese criterio, si él logra amar en primer lugar a Dios, va a poder amarte de la manera en que vos mereces ser amada. Te va a cuidar, te va a respetar y te va a ser fiel. ¿Por qué? Porque te va a amar con el criterio de Dios. ¿Con qué criterio decimos que amamos? El mejor criterio,
La mejor manera es amar a la manera de Dios. Por eso primero hay que amar a Dios. Y de ahí se desprende que Dios es amor y pone las cosas en su lugar. Sigue diciendo la primera perícopa: el que no cargue con su cruz y venga en pos de mí no puede ser discípulo mío. De hecho, que lo esencial en el discipulado, porque Jesús camina y es rodeado por mucha gente, pero Jesús quiere que la gente lo siga. ¿Para qué? Para que sea su discípulo. Lo que Jesús busca es discípulos que sigan a Jesús, que aprendan su estilo de vida. Eso es lo que Jesús está buscando. Jesús sigue hoy buscando discípulos, pero el modelo para el discípulo verdadero de Jesús, para aquel que ama a Dios por excelencia, es Jesús mismo. Jesús es el modelo. Por eso hay que mantener los ojos fijos en Jesús. Si Jesús es el modelo, yo debo aprender a cargar con mi cruz como Jesús lo hizo. Debo aprender a amar como Jesús lo hizo. Debo desprenderme de las cosas como Jesús lo hizo. Debo aprender a tomar buenas decisiones, pues entre todos los seres vivos que Dios ha creado, lo diferente del hombre es que el hombre puede tomar decisiones, no como los otros seres vivos que están acostumbrados a hacer lo mismo siempre. El hombre puede razonar y tomar decisiones. El resto de la creación, tal vez los animales, se guían por instinto, pero el hombre puede tomar decisiones. Por eso, en la segunda parte, en la segunda perícopa, al terminar la primera perícopa, dice: el que no cargue con su cruz y venga en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomar una decisión de cargar con la cruz es seguir a Jesús, es impregnarse con el estilo de vida del único maestro, pues el único maestro para el discípulo tiene que ser la persona de Jesús. Y en la segunda perícopa nos habla de aquel que uno debe aprender, debe ser precavido para tomar buenas decisiones. Nos habla de aquel que se pone a construir una torre y de aquel que va a salir en una batalla con cierta cantidad de hombres. Uno debe calcular bien lo que va a hacer, si al final el resultado que va a obtener va a ser bueno o va a ser malo, depende de las decisiones que uno tome. Por eso, vos como papá, vos como mamá, padres, tomen buenas decisiones para que obtengan buenos resultados. Jóvenes, hijos, aprendan a tomar buenas decisiones para obtener buenos resultados. Buenas decisiones nos llevan a buenos resultados. Por eso Jesús dice: siéntense a calcular, piensen, vean, analicen si pueden. Y si pueden, y busquen la manera para obtener buenos resultados. En el caso de aquel que construye la torre, si va a poder llegar al objetivo que se propuso de la manera en que lo va a hacer, utilizando los materiales que dispone, o en otras palabras, dispone de los materiales para llegar con éxito a construir lo que se propone. Pues hoy analiza tu vida. ¿Qué materiales tienes? ¿Cuáles son los materiales con los que dispones? ¿Qué bienes tienes? Y con esos que tienes, ¿a qué objetivo vas a llegar? ¿Te estás preparando para grandes objetivos? Pues hay materiales. Y el que te habla en el Evangelio tiene bastante material para que llegues a los mejores objetivos. Por eso, nunca dejes que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.